Una nación en formación. Levítico 1:7, episodio 21 de la saga, cuando el sacrificio se convierte en comunión. El monte Sinaí aún ardía en la memoria. Dios había hablado, el pacto había sido sellado. Pero ahora, había que enseñar al pueblo cómo vivir con un Dios santo habitando entre ellos. Porque no basta con salir de Egipto. Hay que sacar a Egipto del corazón. Y así comenzó el mensaje de Dios a Moisés. No desde la cumbre del monte, sino desde la tienda de reunión. Dios habló. Y lo primero que ordenó no fue guerra ni conquista, sino sacrificio. Porque la comunión con lo eterno siempre empieza con entrega. Se establecieron 5 ofrendas sagradas. 1. El holocausto. Un sacrificio de todo el animal, totalmente consumido por el fuego. Una entrega total a Dios. 2. La ofrenda de cereal. Flor de harina fina, sin levadura, con aceite e incienso. El fruto del trabajo ofrecido en adoración. 3. El sacrificio de paz. Una ofrenda compartida. Parte para Dios, parte para el sacerdote, parte para quien la ofrece. Un banquete sagrado entre el cielo y la tierra. 4. La ofrenda por el pecado. Para cuando alguien pecaba sin intención. Porque incluso el pecado ignorado tenía consecuencias. 5. La ofrenda por la culpa. Para restaurar lo dañado, con restitución. Porque Dios no solo perdona, también enseña a reparar. Cada detalle, cada norma, cada paso del sacrificio, era una imagen viva de algo mayor. Un Dios que quiere morar con su pueblo, pero también quiere formar su carácter. Los sacerdotes fueron instruidos. Aarón y sus hijos aprendieron a manejar lo sagrado. Porque no se trataba solo de ritos. Se trataba de representar a un Dios santo. Ante un pueblo que aún aprendía a confiar. Dios no busca rituales vacíos. Busca corazones sinceros. Cada ofrenda era una puerta abierta. Para acercarse a Él. Un símbolo de que la comunión aún era posible. Incluso para un pueblo imperfecto. Y aunque hoy no traemos corderos ni harina, el mensaje sigue vivo. Entrega. Adoración. Reconciliación. Paz. Dios aún llama. Y espera corazones dispuestos a responder. El fuego del cielo. Levítico 8:10, episodio 22 de la saga, cuando la gloria y el juicio descienden juntos. Había llegado el día. Los sacrificios estaban preparados. El tabernáculo erguido. Y Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, sería consagrado ante toda la nación. Durante 7 días, Moisés hizo todo como Dios lo mandó. Vistió a Aarón con el efod, el pectoral, el manto púrpura. La diadema santa que decía, Santidad a Jehová. Ungió el altar, los utensilios, y a los sacerdotes con el aceite de la unción. Cada detalle, una muestra del peso de servir al Dios viviente. Y el 8º día, todo cambió. Moisés llamó a Aarón, a sus hijos, y a los ancianos de Israel. El pueblo se reunió. Se ofrecieron becerros, carneros, ofrendas de paz. Y Moisés dijo, Hoy el Señor se os aparecerá. Aarón presentó el sacrificio por sí mismo. Luego, por el pueblo. Siguió cada instrucción. Y cuando todo estuvo en su lugar, la gloria del Señor descendió. Un fuego salió de la presencia de Dios. Y consumió el sacrificio del altar. El pueblo cayó rostro en tierra. Gritaron de asombro. La gloria era real. Dios había aceptado la ofrenda. Pero en medio del fuego, vino también el juicio. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus incensarios y ofrecieron fuego extraño. Algo que Dios no les había mandado. Y del altar, el mismo fuego que consagró, los consumió. Murieron delante del Señor. El silencio fue absoluto. Dios habló. Seré santificado en los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Aarón no dijo palabra. Dios prohibió a los sacerdotes beber vino al entrar al santuario. Les recordó su deber. Distinguir entre lo santo y lo profano. Entre lo puro y lo impuro. Porque la cercanía con Dios requiere reverencia. La presencia de Dios no es un juego. Es gloria, pero también fuego. Él es cercano, sí, pero también es santo. Hoy, muchos desean su presencia, pero pocos están dispuestos a vivir con el peso de su santidad. Que no nos acostumbremos al fuego, ni al altar, ni perdamos el asombro de saber que el mismo Dios que habita en lo alto elige morar entre nosotros. Lo común y lo sagrado. Levítico noviembre del 15, episodio 23 de la saga,
Un Dios que purifica cada rincón de la vida. Después del fuego en el altar. Y el juicio que sacudió a los sacerdotes. Dios continuó hablando. Pero esta vez, no para dar más ritos, sino para enseñar cómo vivir en pureza. Porque para caminar con un Dios santo, cada aspecto de la vida importa. No solo el templo. No solo el sábado. No solo los sacrificios. También lo que comes. Lo que tocas. Lo que sangra. Lo que infecta. Dios le habló a Moisés y a Aarón. Estos son los animales que podrán comer. Puras. Las que tienen pezuña hendida y rumian. Del mar. Solo peces con aletas y escamas. Aves limpias. Insectos con patas saltadoras. Impuras. El cerdo, el camello, el águila, los reptiles, los murciélagos. No se trataba solo de salud. Era un código de identidad. Una manera de recordar, en cada comida, que eran un pueblo diferente. Luego, leyes sobre la impureza por contacto. Cadáveres, enfermedades, secreciones. Leyes sobre la lepra, que no solo afectaban la piel, sino el alma del campamento. Quien era declarado impuro, era separado, examinado por el sacerdote, y, si sanaba, reintegrado con rito, con sacrificio, con agua y aceite. Incluso el cuerpo femenino no fue ignorado. Dios dictó normas sobre el ciclo menstrual, el parto, las secreciones, porque su santidad no teme la biología humana. La redime. Cada detalle mostraba algo más grande. Que la santidad no es una parte del día. Es una forma de existir. Y que lo impuro, aunque temporal, necesita ser tratado, limpiado, restaurado. Dios no quería que Israel viviera como cualquier nación. Quería que fueran santos, hasta en lo invisible. Y aunque estas leyes hoy no se aplican igual, nos dejan una verdad eterna. Tu vida diaria es terreno sagrado. Tu cuerpo, tu casa, tu mesa, pueden ser altar. Nada es demasiado pequeño para que Dios lo santifique. El día del perdón. Levítico 16, episodio 24 de la saga, cuando toda una nación exhalaba gracia. Una vez al año, un silencio sagrado recorría a todo Israel. Las tiendas quedaban quietas. Nadie trabajaba. Nadie comía. El pueblo entero esperaba. Era el día de la expiación. El sumo sacerdote, Aarón, se bañaba, se vestía de lino puro, dejando atrás el esplendor dorado, porque ese día no importaba el rango, solo la humildad ante el Dios Altísimo. Tomaba un novillo para ofrecerlo por sus propios pecados. Y luego, 2 machos cabríos para el pueblo. Uno sería sacrificado. El otro viviría. Pero ambos formarían una única imagen. El precio y el perdón. Aarón entraba en el lugar santísimo. La única vez en el año que alguien podía hacerlo. Llevaba incienso encendido, para que el humo cubriera el arca del testimonio. Y con la sangre del sacrificio, rociaba el propiciatorio, la tapa del arca. Sangre, en el lugar más sagrado de la tierra. Después, tomaba el segundo macho cabrío, ponía ambas manos sobre su cabeza, y confesaba todos los pecados del pueblo. Las mentiras, la codicia, la idolatría, la injusticia, todo era depositado sobre aquel animal. Y entonces, era enviado al desierto. El chivo expiatorio. El que se llevaba las culpas. Lejos, para nunca volver. Mientras el pueblo miraba, sabía que sus errores habían sido tratados, cubiertos, perdonados. Y cuando el sacerdote salía vivo del santuario, sabían que Dios aún habitaba entre ellos. En este día de expiación, el pueblo no ofrecía nada. Solo esperaban, porque la gracia no se compra. Se recibe. Este día era un susurro profético. Una sombra de lo que vendría siglos después. Cuando otro sumo sacerdote, Jesús, entraría no en un santuario hecho por manos, sino en el cielo mismo, y ofrecería su propia sangre. Hoy no hay cabritos. Hoy no hay desiertos. Pero hay una cruz, y un Salvador que llevó nuestras culpas. Muy lejos, para nunca volver. Un pueblo distinto. Levítico 17:20, episodio 25 de la saga. La ley que separa lo profano de lo sagrado. Después del altar y la expiación, Dios no se quedó en el santuario. Salió. A las calles. A las casas. A los corazones. Porque la verdadera santidad no se limita a lo ritual. Transforma la vida. Comienza con una advertencia. No sacrifiquen animales donde quieran. Llévenlos al tabernáculo.
porque Dios no comparte su altar con los ídolos ni los demonios. Ni la sangre podían comer, porque la sangre es la vida, y la vida le pertenece solo a Él. Luego, una limpieza en lo más íntimo. Relaciones sexuales. Dios les mostró los pecados de Egipto, las perversiones de Canaán, y les dijo, no vivirán como ellos. Quedó prohibido lo incestuoso, la promiscuidad, la homosexualidad, el sacrificio de niños, el adulterio, y no por represión, sino por redención, porque el pueblo de Dios no debía seguir el patrón de un mundo quebrado. Debían vivir como si el Edén fuera posible otra vez. Y entonces Dios pronunció palabras que marcarían la historia. Sed santos, porque yo soy santo. No robes, no mientas, no oprimas al pobre, no maldigas al sordo, no hagas tropezar al ciego, no seas injusto en juicio. Y sobre todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estaba, la ley del amor, no como emoción, sino como acto de justicia y compasión. Incluso sus cuerpos debían ser distintos. No tatuajes de ídolos, ni cortadas por los muertos, ni prostitución ritual. Nada que los confundiera con las naciones paganas, porque eran de Dios. A veces creemos que la santidad es solo no pecar, pero para Dios, la santidad es también cuidar al débil, ser justo, andar con verdad, amar sin fingimiento. No es separarse del mundo por orgullo, sino por propósito. Dios no nos llama a ser extraños, sino luminares. Y aún hoy, en medio de un mundo confundido, su llamado sigue de pie. Sean diferentes, sean míos, sean santos. El calendario de Dios. Levítico 21-23, episodio 26 de la saga. El tiempo se convierte en adoración. Dios no solo ordenó el espacio del tabernáculo, también ordenó el tiempo. Porque en su reino, los días no son neutros, los meses no son vacíos. Cada estación canta. Primero, instruyó sobre los sacerdotes. Debían ser hombres apartados, sin deformidades, puros en su linaje, honrosos en sus actos, no por desprecio a la fragilidad, sino porque representaban la perfección venidera. El sumo sacerdote no podía tocar cadáver, ni mostrar duelo desordenado, ni casarse con mujeres impuras. Él era la sombra del que vendría, un mediador eterno, sin mancha ni pecado. Después, el pueblo no solo debía creer, debía recordar. Y así Dios les dio su calendario. Un ciclo sagrado, que marcaría cada año con adoración. Uno, el sábado. Cada semana, una pausa. No como carga, sino como testimonio de que el hombre no vive para producir, sino para descansar en Dios. 2. La Pascua y los panes sin levadura. En el mes primero, recordaban cómo fueron liberados de Egipto. Un cordero sacrificado, una sangre que salvó, y un pan sin levadura, porque no había tiempo para esperar. 3. La fiesta de las primicias. Lo primero de la cosecha se ofrecía a Dios. Un acto de fe que decía, todo lo que tengo viene de ti. 4. Pentecostés, Shavuot. 50 días después. Una segunda cosecha. Una segunda acción de gracias. 5. La fiesta de las trompetas. Un día de sonido y preparación. De alerta. De corazón despierto. 6. El día de la expiación. Lo más solemne. Cuando el pueblo entero era cubierto por gracia y sangre. 7. La fiesta de los tabernáculos. Una semana de vivir en tiendas, recordando que fueron peregrinos, y que Dios los acompañó en el desierto. Cada fiesta era más que tradición. Era memoria viva. Un ciclo de redención, provisión, arrepentimiento y esperanza. Dios no quiere que lo recordemos solo en el dolor o en los momentos religiosos. Quiere que nuestra vida entera siga su ritmo, que nuestro año tenga eco de eternidad. Y aunque ya no celebramos estas fiestas como Israel, cada una apunta a una verdad mayor. Jesús es nuestra Pascua. El Espíritu descendió en Pentecostés. El sonido de trompeta nos anunciará su regreso. Y aún habitamos en tiendas, porque no estamos en casa todavía. La luz y el nombre. Levítico 24, episodio 27 de la saga, entre la lámpara eterna y la blasfemia. En medio de las leyes, un nuevo mandato. La lámpara del santuario debía arder sin cesar, día y noche. Siempre. Alimento puro, aceite de olivas machacadas. Era vertido en las copas de oro.
Los sacerdotes lo mantenían ardiendo. Porque esa luz no era solo fuego. Era símbolo de la presencia viva de Dios. Una llama que decía: aquí habita el Eterno. Junto a la luz. El pan. 12 tortas puestas cada sábado. Una por cada tribu. Permanecían ante Dios como ofrenda perpetua. Luz y pan. Presencia y provisión. El tabernáculo era un eco del Edén. Y una sombra del cielo. Pero justo después de esa imagen santa, ocurre algo oscuro. Un hombre, hijo de madre israelita y padre egipcio, se pelea en el campamento. En medio de la ira, blasfema el nombre de Dios. No una simple maldición, sino una profanación directa, despreciando al Santo de Israel. El pueblo se detiene. Nunca antes había pasado esto. Consultan a Moisés. Y Moisés consulta a Dios. Y Dios responde con firmeza: el que blasfeme mi nombre, morirá. Fue apedreado fuera del campamento. Y no por venganza, sino para enseñar una verdad eterna. El nombre de Dios no se toma a la ligera. Él no es un adorno, ni una exclamación, ni un chiste. Su nombre es santo. Después, Dios da más leyes. Justicia equitativa. Ojo por ojo. Diente por diente. Vida por vida. No como permiso para vengarse, sino como un principio de justicia proporcional. Porque en ese tiempo, la venganza solía ser exagerada. Pero Dios puso freno. Equilibrio. Entre el resplandor de la lámpara y el eco de la blasfemia, se nos revela una gran tensión. El Dios que ilumina también es el Dios que juzga. Hoy ya no hay un tabernáculo físico, pero la lámpara sigue ardiendo en nuestros corazones. Y su nombre aún merece reverencia. No es solo cómo hablamos, es cómo vivimos. ¿Somos portadores de su luz o profanadores de su gloria? El año del sonido. Levítico 25-27, episodio 28 de la saga. Libertad, juicio y promesa. Cuando la ley parecía haber dicho todo, Dios guardó para el final un canto de esperanza. Un año especial. Un sonido que cambiaría vidas. Cada 7 años, la tierra debía descansar. Ni siembra, ni cosecha. El pueblo debía confiar. Vivir con lo que Dios proveía. Porque incluso la tierra le pertenece al Señor. Y después de 7 semanas de años, el año 50, el gran evento, el año del jubileo, sonaban las trompetas. Y con ese sonido, las cadenas caían. Los esclavos eran liberados. Las tierras volvían a sus dueños. Las deudas se borraban. Era el reinicio divino. Un nuevo comienzo. Una proclamación de que la verdadera libertad viene del cielo. Y todo esto apuntaba a algo más grande. Al Mesías que anunciaría libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados, y jubileo al alma. Pero junto al jubileo, Dios también habló de consecuencias. Si obedecían, tendrían lluvia en su tiempo, abundancia, paz, y su presencia caminando entre ellos. Pero si desobedecían, habría hambre, enfermedad, enemigos, y exilio. La tierra los vomitaría, como lo haría con los cananeos. Aún así, en medio del juicio, Dios les dijo: si en la tierra de sus enemigos se humillan, yo recordaré mi pacto. No los desecharé. Porque su fidelidad no se rompe con nuestra infidelidad. El libro termina con instrucciones sobre votos, diezmos, y cómo cada promesa debía cumplirse con reverencia. Todo era para enseñar esto. Nada es verdaderamente nuestro. Todo es de Dios. El sonido del jubileo es eco del corazón de Dios. Un Dios que ama la libertad, que restaura, que devuelve lo perdido, y que nunca olvida su promesa. Y aunque vivamos entre años de trabajo y de prueba, sabemos que el sonido vendrá. El gran día, cuando todo será restaurado. ¿Estás listo para el jubileo eterno?